Ahí puse a grabar, o por lo menos... Sí, ahí está grabando. Bueno, la idea de hoy es comenzar a abordar el tema de memoria, que es la clase que nos convoca, el tema que nos convoca, y contarles un poco. La bibliografía ya está cargada en la plataforma. No sé si todos pudieron acceder un poco. La idea era que todo esté abierto antes de la clase, que quizás un poco puedan comenzar a leer y quizás si tienen alguna consulta también aprovechar este encuentro no solamente para la teoría, sino como, bueno, la clase expositiva, pero también con preguntas que ustedes tengan. Como le contaba recién a Guadalupe, la idea es que todas las clases que van a tener conmigo, que ustedes ya tienen el cronograma, voy a darlas por Zoom, así que si quieren yo no tengo problema de grabarlas, denme un tiempito para que sepa cómo subirla, descargarla y subirla, pero después yo la subo, me comprometo a resolverlo. Y bueno, la clase de hoy, como les decía, tiene una bibliografía que es de Ana María Soprano y Juan Narbona, un capítulo que va a describir teóricamente el funcionamiento de la memoria, que es un poco lo que vamos a hablar el día de hoy, y hay otro capítulo que es de Oliver Sacks. Este sí tengo el libro para mostrarles, que quizás lo conocen o lo han visto en alguna librería. Oliver Sacks, yo capaz que se lo he contado también en aprendizajes, capaz que se los he recomendado. Tiene un capítulo, el capítulo 2, del libro que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, que se llama El marinero perdido, este capítulo, que justamente tiene que ver con un caso de un paciente adulto que tiene dificultades debido a un síndrome asociado con el alcoholismo, dificultades en la memoria. Bueno, la idea es que con ese capítulo nosotros les vamos a proponer la participación en el foro. Así que por un lado es un capítulo es de parte teórica y el otro capítulo tiene que ver con la participación más práctica en los foros, ¿sí? ¿Alguna dificultad con respecto a los foros o algo que me quieran comentar? Estaba el video también. Yo justo lo estaba viendo, por eso. Bien, son los dos temas. En el foro va a haber como dos consignas. Una es esta que me ganaste de mano. Eh, Ah, una era más de literatura, que tiene que ver con esta lectura narrativa del caso de este hombre que tiene este síndrome de Korsakoff, que tiene dificultades en la memoria, y es una consigna para participar. Y la otra consigna, que sí es más que tiene que ver con, ahora después les voy a dar bien la consigna que está en el Power, con el funcionamiento de la memoria, que es este caso de el hombre que tiene 7 segundos de memoria, un poco para trabajar los diferentes tipos de memoria y cuáles son las dificultades que le puede traer este trastorno a las personas en la vida cotidiana. ¿Sí? Son como dos grandes incisos. Entonces, la parte teórica de memoria no es un tema que les vaya a resultar compleja la lectura de estos autores, son bastante concretos, simples de leer. Primero yo les recomiendo que trabajen en la lectura del texto de Soprano y Narbona, y luego trabajen con los casos, con la literatura de Oliver Sacks y con el caso. Primero para tener bien afianzado el funcionamiento y el fundamento teórico acerca de la memoria. Un poco para algunas cuestiones ustedes ya vienen trabajando a lo largo de los años en la carrera, han visto acerca de dispositivos, se han hablado de dispositivos básicos, y dentro de los dispositivos básicos encontramos a la memoria, también lo han visto como un proceso cognitivo, ¿no? O una función cognitiva, que claramente está vinculada con el aprendizaje. Por eso es que nosotros hoy vamos a trabajar bien, entender la estructura
y cuáles son las dificultades que pueden estar englobadas en problemas de memoria, y la próxima semana se va a profundizar en el desarrollo evolutivo de la memoria, en la niñez principalmente. Entonces, bueno, nosotros no hablamos a nivel, digamos, siempre seguimos una corriente neuropsicológica para comprender el funcionamiento de la memoria, que está basada en las teorías del procesamiento de la información. Como históricamente, primero los primeros estudios vienen de esta línea teórica que entiende a la mente como un computador, y a partir de esta analogía del ser humano igual procesa como una computadora que tiene un hardware y tiene un software. Entonces, un poco entendiendo de esta manera analógica desde esta teoría del procesamiento de la información, hay cuestiones estructurales que son más estables o más generalizables a todos, y otras cuestiones, eso sería como la parte del hardware, la parte dura de la computadora, y otra que tiene que ver más con el funcionamiento, con las estrategias y con los procesos que son individuales, son flexibles, se adaptan, son moldeables y permiten, digamos, modificar aquello que entendemos como que es lo general o característico de cada uno de los tipos de memoria, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco más en profundidad esto. Si ustedes ven en la diapositiva, nosotros tomamos de esta teoría del procesamiento de la información que hay un estímulo, ¿sí?, en el medio ambiente, que lo que hacemos nosotros es registrar, observar, seleccionar de todos esos estímulos que hay en el ambiente aquellos que nosotros consideramos como relevantes, significativos, o que nos interesa para continuar nuestro procesamiento de la información de ese determinado target, ¿no? Para después procesarlo, esa información, unirlo a lo que nosotros ya tenemos y emitir una respuesta. Esa respuesta ya puede ser que sea verbal, emitir una opinión, un juicio de valor, hacer una determinada acción, ¿sí? Uno va a observar, a elegir, seleccionar, procesar esos elementos, integrarlos a nuestros saberes para después dar una determinada respuesta, un output. Entonces, si nosotros tomamos esta línea teórica, tenemos elementos estructurales, que son los que hablamos como estos determinados, como podemos decir, cajoncitos, que tienen que ver con cognitivos, ¿no? Estamos hablando de elementos cognitivos, que sería el registro sensorial, una memoria a corto plazo, una memoria a largo plazo, ¿sí? Después vamos a ver que también podemos encontrar subdivisiones de estos elementos estructurales, inclusive dentro de estos tres tipos de memoria. Y otros elementos que son los elementos que son las funciones o los elementos que permiten un procesamiento de la información, que tienen que ver con la atención, con la codificación de la información, el almacenamiento y la posterior recuperación u evocación de esa información. Lo que están viendo ahora en pantalla es, según el modelo de memoria, interpretado por los autores del modelo que proponen Atkinson y Shiffrin, que proponen este modelo multialmacén de memoria, ¿sí? En donde hablamos de una red de sistemas interactivos, una red neuronal, en donde no es una única función, sino que podemos hablar de muchos procesos que podemos descomponer en subfunciones o subprocesos que integrados en un todo, conforman una red de memoria, ¿sí? Bueno, un poco esto de lo que decíamos, que estos son procesos, que es lo que nos permite descomponerlos en subprocesos. Lo que nos permite es, a la hora de evaluar subprocesos puntualmente, y a la hora de hacer la terapéutica también pensar en rehabilitar o reeducar
un determinado proceso que se encuentra alterado. No tiene por qué estar lo vamos a ver en los casos, todo el proceso en su conjunto de memoria, la red neuronal alterada, sino que pueden ser determinadas estructuras o determinadas funciones que hay que rehabilitar. Bien. Entonces, cuando yo les decía que hay como un determinado hardware, que es la parte que podemos generalizar a todos, tiene que ver con que hay diferentes tipos de memoria. Estos tipos de memoria se van a clasificar de acuerdo a la capacidad de almacenamiento que pueden guardar, albergar, así como también a el tiempo de duración de esa información en el almacenamiento interno. Entonces decimos que a nivel estructural tenemos una capacidad que es limitada, ¿sí? Que va a depender de una cantidad de tiempo y una cantidad de información, pero que a su vez estos elementos estructurales que presentan una limitación en lo que es la memoria, podemos flexibilizarlos o mejorarlos o ampliarlos a través de los llamados procesos o estrategias de memoria, que nosotros lo vemos, digamos, a nivel concreto a través de la utilización de determinadas técnicas o estrategias para mejorar la memoria. Esto que yo estoy hablando lo vemos todos los días, ¿no? Digamos, el tema de memoria es algo que lo tenemos registrado en nuestra actividad de la vida diaria muy, muy concretamente, ¿no? Con ejemplos que ustedes pueden encontrar desde las llaves, desde recordar un determinado evento, por ejemplo, lo que nos sucedió hoy, digo, yo no les mandé recordatorio, espero que las chicas sepan que hoy tenían clase, ¿no? Yo confié en su capacidad de memoria y en un momento dudé de que la tendría que haber realizado algún tipo de apoyo previo, por ejemplo. Bueno, entonces esta capacidad estructural que decimos que se encuentra limitada, la podemos mejorar teniendo en cuenta estas estrategias de procesamiento. Podemos hablar de que las fases del recuerdo, las fases de la memoria son 3, ¿sí? Podemos encontrar la primera fase que significa la memorización o codificación de la información, que es cuando decimos que estamos poniendo como esta acción, ¿no? Poner información en nuestro almacenamiento interno. La segunda fase o el segundo proceso de memoria es archivarlo, ubicarlo en un determinado cajoncito de nuestro almacenamiento interno, que está etiquetado, que está clasificado, para después de todos estos dos procesos se encuentren, si estos dos procesos se realizan correctamente, después nosotros podemos ir a buscar, a evocar, restituir o recuperar esa información que fue correctamente codificada y guardada en un determinado lugar para poder evocarla. Esos serían los 3 procesos. ¿Que puede fallar alguno de esos 3 procesos? Sí, cuando hablamos de problemas de memoria. También nosotros podemos decir, podemos trabajar sobre estrategias que tengan que ver con mejorar algunos de estos 3 etapas o procesos de memoria para que de esa manera se mejore como la huella, por un lado, una huella de almacenamiento que tiene toda información, una huella de aprendizaje, esa fuerza de aprendizaje que tienen, para después poder encontrar una mejor fuerza de evocación, de recuperación de la información. Todo esto yo lo voy adelantando, pero es lo que vamos a ir trabajando más adelante. Entonces, yo les mostraba al principio, un poco viendo esta integración de los modelos que presentaba a partir de la red neuronal y el modelo multialmacén, que tenemos una información que ingresa, un primer almacenamiento interno, que es el almacenamiento sensorial, que no solamente decimos que almacenamos a través de la vía auditiva, sino también por la vía visual, ¿sí? Digamos que son 2 almacenamientos independientes. Luego esa información es traspasada al tratamiento de la memoria a corto plazo,
y esa memoria a corto plazo trabaja conjuntamente con la memoria a largo plazo, existiendo una comunicación entre ambas almacenamientos, pero a su vez puede haber una conexión, si ustedes miran el diagrama, entre el almacén sensorial y la memoria a largo plazo, digamos, poder, sin tener que pasar por la memoria a corto plazo, poder evocar y poder comprender un determinado logo que reconozco a simple vista, por ejemplo, ¿no? Entonces ustedes en este modelo no solamente estamos viendo cómo interrelacionan los diferentes almacenes, sino también cómo puede circular la información de un almacén a otro, ¿sí? Y que esa circulación de información va a depender también de las necesidades y cómo la persona gestione esa circulación o esa necesidad de información, si yo la tengo que recuperar de memoria a largo plazo o necesito hacer como este tratamiento de la información en la memoria a corto plazo. Ahora vamos a ir viendo cuál es la función de cada una y quizás el cuadro les va a resultar un poco más clarificador. Bueno, esto es lo que decíamos hace un ratito, que teníamos como las tres grandes divisiones de la memoria, dividiéndolas un poco en cuanto a la capacidad de almacenamiento y a la permanencia o el tiempo de duración de la información que puede ser almacenada, y que generalmente son componentes que se encuentran invariantes en las personas, ¿sí? Y de modo permanente. Después podemos hablar de la evolución de estos tres almacenamientos de acuerdo a la edad, en la infancia, que es un poco lo que van a ver la clase que viene, y en la vejez como los grandes periodos de la vida en donde encontramos diferencias significativas con respecto a la función de la memoria. El primer almacenamiento que decíamos que trabaja con el registro de esa información es la memoria sensorial, que en realidad es una memoria que es muy breve en el tiempo, milésimas de segundo es lo que dura, y lo que va a encargarse es de poder darnos información de nuestro medio circundante, aquella información que se considera relevante para o la actividad que estamos haciendo o por el trabajo que debemos encarar, digamos. Nos permite, como está como muy vinculada a la percepción, ¿sí? Porque va a atender a determinados elementos que se consideran relevantes y a seleccionarlos para mejorar la percepción del mundo que nos rodea. Con esa información luego va a ser tratada por la memoria a corto plazo. En este almacén de memoria sensorial nosotros tenemos que dividir de acuerdo a la modalidad sensorial de la cual proviene el estímulo, ya sea icónica, visual o ecoica cuando es auditiva. Es una memoria que, les adelanto un poquito a lo que van a ver la semana que viene, que se mantiene constante a partir de los 5 años de vida. Luego tenemos la memoria a corto plazo, que lo que permite es la interpretación de esa información que recogimos a través de la memoria sensorial, que nos la vamos a lograr esa interpretación también uniéndola con la información que nosotros tenemos almacenada en la memoria a largo plazo. Entonces es un almacén que permite la codificación y la interpretación de la información que recibimos. Pero tiene una limitación, así como la memoria sensorial tenía una limitación también de tiempo. Esta memoria dura también muy breve, es una memoria que aproximadamente es de 15 a 30 segundos, el tiempo de duración de la información. Imagínense que es, por ejemplo, les dicen el número de un teléfono y ustedes lo tienen que recordar, o una fecha una fecha de nacimiento y la tienen que recordar para anotar. Esa información breve, decimos que es como una memoria inmediata, que algo luego tenemos que hacer, pero en realidad con esta información nosotros tenemos, que recibimos, podemos hacer un tratamiento distinto, ¿no? Por eso decimos que hay algunos autores que a la memoria a corto plazo, a su vez, la
la consideran por un lado pasiva o activa, o una memoria como de trabajo. No sé si ya han escuchado hablar de la memoria de trabajo, la memoria operativa, que es un tipo de memoria a corto plazo, pero que tiene una función diferente a lo que es la memoria inmediata. Una memoria inmediata, como yo les decía recién, escucho un teléfono y después lo tengo que decir o lo tengo que escribir y retener por un tiempito de tiempo para luego poder decirlo, no solamente está reproduciendo una información. A diferencia de lo que es la memoria operativa o la memoria de trabajo, lo que haría esta memoria, que también está dentro de la memoria a corto plazo, cumple una función de operar y manipular esa información que recibe. ¿Sí? Por ejemplo, hay test que miden, evalúan lo que es la memoria inmediata, la memoria a corto plazo, y lo que es la memoria de trabajo. Con la evaluación de la memoria a corto plazo, se evalúa, por ejemplo, a través de listados de palabras, listados de letras o de números. Es decir, le digo y el evaluador le dice una serie de números, por ejemplo, y el niño lo tiene que repetir como lo recuerda, ¿sí? Eso sería lo que estaríamos evaluando, una memoria a corto plazo. Lo que hacemos para conocer un poco el funcionamiento de esta memoria a corto plazo es tener en cuenta la cantidad de estímulos que puede recordar, porque decíamos que esta memoria a corto plazo tiene una limitación estructural. Una limitación que tiene que ver con el tiempo y una limitación que tiene que ver con la cantidad de información que puede recordar o almacenar. Entonces, esta capacidad limitada, ustedes la tienen en la diapositiva, dice que es un número que le ponen los autores de SPAN, que se llaman SPAN de memoria, que es el número 7. Pero es un número que tiene cierta dispersión. El número 7 es la media con un desvío de más menos 2. Eso quiere decir que la media de la memoria a corto plazo puede estar entre 5 y 9 elementos para recordar. Entonces, puede recordar 5 dígitos y estaría dentro de la media. Entonces, lo que hace una prueba de evaluación de memoria a corto plazo es ir aumentando la cantidad, ir diciéndole cada vez series más extensas de dígitos para evaluar cuál es el límite posible de memoria, ¿no? De cantidad de span que puede recordar el sujeto en su memoria a corto plazo. Ahora, cuando hablamos de memoria operativa, que la vamos a ver más adelante, decimos que la memoria operativa, que es un tipo de memoria a corto plazo para algunos autores, implica la capacidad de mantener esa información y manipular la información mientras que se realizan tareas cognitivas complejas. Entonces, ¿cómo complejizaríamos una actividad de recuerdo de dígitos, por ejemplo? Que sería cómo se evalúa la memoria operativa. Al decirle la serie de dígitos, se le pide que los ordene de menor a mayor, por ejemplo, o de manera ascendente o de manera descendente. Le estamos pidiendo una tarea que tiene que ver con un ordenamiento, un procesamiento de esa información, pero a su vez el sujeto la tiene que mantener y recordar para hacer una operación interna de secuenciar y después poder decirla. Entonces, esa memoria cooperativa, que también es breve, es compleja porque realiza esta manipulación interna de los elementos, ¿sí? Entonces tiene funciones de almacenamiento por un lado, pero a su vez tiene funciones activas, que están más vinculadas con aspectos de la memoria, de las funciones ejecutivas, como la atención, por ejemplo, y con una memoria a corto plazo. Requiere de fluidez, de unas funciones ejecutivas que impliquen fluidez cognitiva, una rápida cognición, cambio constante, como una atención shift o alternada, que después vamos a ver de qué se trata cuando vayamos viendo un poco los diferentes tipos de atención. Entonces, vuelvo un poquito para atrás. Hablamos de que la memoria a corto plazo
decíamos que tiene una función que es la de codificar e interpretar la información que viene registrada del almacén sensorial, pero que tiene una limitación, ¿sí? Esa limitación la podemos, como estructuralmente, la podemos ampliar y la podemos flexibilizar utilizando de manera consciente determinadas estrategias y procesos de memoria, ¿sí? Que van a hacer posible aumentar esos límites que tiene estructurales la memoria a corto plazo. Entonces ustedes se encuentran ahí con algunas estrategias que todos las hemos usado. Si nos dicen un número de teléfono y queremos de algún modo recuperar esa información de manera más simple, intentamos como realizar agrupamientos. Por ejemplo, ustedes ahí encuentran la palabra los chunks. Agrupamos por unidades de información que agrupamos. Por ejemplo, 3 números, 473, por ejemplo, les digo un ejemplo, 473 sería un solo chunk, porque agrupo 3 números en un solo cajoncito, por decirlo de alguna manera. 2-1 sería agrupar 2 números en otro chunk, entonces ahí tengo 2 chunks, y a su vez ahí estoy recordando 5 números. Para un número de teléfono fijo, por ejemplo, me faltarían otros 2 números más. 8-8. Ahí tengo un tercer chunk. Entonces, aumenté mi capacidad de almacenamiento, reduciendo la información a agrupamientos por cantidad de dígitos. De esa manera puedo hacer que ese límite que tiene la memoria a corto plazo podría aumentarlo, ¿sí? Esa es una estrategia, aumentar la información por una estrategia de agrupamiento de la información. Pero a su vez, no solamente puede ser de esta manera, que es como más mecánica, sino también puede ser que los agrupemos de manera semántica. Es decir, por ejemplo, le encuentro un significado a los números, entonces yo los asocio a algún conocimiento que yo ya tengo almacenado previamente, en mi memoria a largo plazo, 3-1 es la fecha de nacimiento mío, entonces me voy a acordar el 31 por ese motivo. Entonces busco una relación. O bien, por ejemplo, cuando es una lista de palabras que también se utiliza para evaluar memoria a corto plazo, agrupar esas listas de palabras de acuerdo a una categoría semántica. Voy a agrupar los que son los seres animados de los seres inanimados, ¿sí? Por ejemplo, o, bueno, ropa, animales, depende cuáles sean las palabras que tenga que recordar. Eso por un lado, el agrupamiento entonces va a favorecer, aumentar este límite de cantidad de información, como así también las estrategias que puedo utilizar para aumentar el recuerdo, como pueden ser las estrategias de repetición, que podemos encontrar estrategias de repetición de mantenimiento, o un poquito, y otras que que son más elaboradas, de repetición también. Las de mantenimiento son como más mecánicas y superficiales, que es la repetición de la información de manera ecoica y reiterada, ¿no? Como podría ser una repetición como más tradicional, si se quisiera, ¿no? Y la elaborada implica una repetición, pero como yo les decía anteriormente, con conexiones y vinculaciones con los conocimientos previos que uno ya tiene. Entonces, Profe, perdón. Las repeticiones asociándolas con algún conocimiento previo que ya te tuve. No me acuerdo quién habló. Yo, Emilia. Emilia. Cuando hacemos ponerle esta repetición que es de mantenimiento, que es como de forma reiterada, ¿no se usan también estos chunks? O sea, ¿se mezcla todo o es de una forma u otra? No, podés usar, cuanto más estrategias utilices, más recursos vas a tener para mejorar, no es uno u otro. Sí, los que Claro, cuando te dicen el número de teléfono y tenés que mantenerlo como que estás... utilizás las dos. Usando Claro. claro, bien. Sí. Entonces vas haciendo una... Eso también se evalúa, por ejemplo, cuando nosotros evaluamos con una prueba de lista de números o lista de palabras, vemos cuáles son las estrategias que se ponen en juego en las personas.
Hay Pero por personas eso, que cuando tienen... estás evaluando no es que le haces usar una u otra, que use todo lo que pueda. Vos A no eso le iba. decís que use ninguna, porque en realidad las pruebas en realidad uno no le dice que utilice ninguna, sino que la consigna es que recuerde. Entonces, Ah, listo. a partir de ese recuerdo, porque lo que nosotros vamos a evaluar es después qué es lo que dice la evocación de esa lista de palabras. A partir de qué es lo que dice y cómo lo dice, ahí es donde nosotros podemos inferir cuáles son las estrategias que utiliza. Si utiliza estrategias de mantenimiento, si utiliza estrategias de elaboración. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, capaz que lo hace sin querer hacerlo, ¿no? Pero como es una estrategia, no lo está haciendo para nosotros, sino que es una estrategia que lo está utilizando la persona para poder dar respuesta a nuestra consigna. De repente utiliza los dedos, ¿no? Como le decimos la lista, entonces va haciendo así. Entonces está utilizando una estrategia de mantenimiento que es mecánica, ¿sí? No es una estrategia vinculada a una elaboración significativa. Ahora, por ejemplo, si tiene que recordar una palabra, te dice, y ves que está intentando asociarla y dice otra palabra para después decir la otra, o dice una palabra y a continuación recuerda una palabra que es de la misma categoría, nos vamos dando cuenta, infiriendo que está utilizando estrategias de asociación por categorías y de manera elaborada. ¿Sí? Vamos a un dato más que nos interesa en función de cómo recuerdan y cómo pueden evocar esta información en la memoria a corto plazo. Tiene una característica, la memoria a corto plazo, que es que en estas pruebas de evocación o de memoria a corto plazo, de cómo recuerdan las listas de palabras, ellos recuerdan de una manera, espérenme un segundo. Ellos recuerdan, todos recordamos las listas de palabras con una característica, que es como la cantidad de palabras que vamos a recordar es con una curva en U. Vamos a recordar mejor las primeras palabras que nos dijeron de la lista de palabras, las del medio no tanto, y las últimas también como las primeras, o mejor. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto va a estar relacionado y vinculado con los diferentes tipos de memoria. En una lista de palabras, que son extensas, las listas de palabras que se utilizan para evaluar la memoria a corto plazo, si recordamos mejores las primeras listas, es porque las primeras palabras de la lista es porque estamos utilizando estrategias de la memoria a largo plazo, que por utilizar estrategias de repetición y de repaso, esas palabras pasan a ser ubicadas en la memoria a largo plazo. Mientras que las últimas palabras de la U, ¿sí? Las últimas que se dijeron, son las palabras que se ubican en una memoria a corto plazo. Entonces, que también suele funcionar bien al recuerdo, a la evocación. Sin embargo, las palabras que se encuentran en el medio son las que fácilmente tienden a desvanecerse o a perderse. Entonces, cuando nosotros evaluamos, consideramos también, además de ver qué tipo de estrategias son las que emplea la persona, también evaluamos esto, qué tipo de, cómo organiza la información para después evocarla. Entonces, nos vamos a dar cuenta si únicamente recuerda las personas, ¿no? Digamos, funcionan mejor a recordar las palabras que se encuentran almacenadas en la memoria a largo plazo. Vamos a encontrar en esta curva de la memoria a corto plazo un efecto de primacía, ¿sí? Porque recuerdan mejor esas palabras, las del principio. Otras personas quizás recuerdan mejor las últimas palabras, ¿sí? Que es el efecto de resencia, que son las de cercanía a las palabras finales que recibieron. Esto tiene que ver con las estrategias que se hayan puesto en marcha durante el proceso de codificación y de almacenamiento, para después ver cómo las recuperaron. Entonces, en una prueba de memoria a corto plazo se evalúa todo esto, no solamente las estrategias, sino también cuáles son, finalmente, cómo estarían funcionando mejor las memorias, la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. Ahí no estaría, con esta lista de palabras o el ejemplo que yo les di,
no estaríamos evaluando la memoria de trabajo, porque yo no le estoy pidiendo que haga algo con la lista de palabras, simplemente le estoy diciendo que puede evocar las palabras que yo le digo, ¿sí? Ahora, también en la lista de palabras yo les decía que utilizaban estrategias de repaso. ¿Por qué? Porque en estas pruebas de memoria a corto plazo no es que se toman a partir de una única toma, le digo una lista de palabras y ya está, la prueba terminó, sino que generalmente involucran varios ensayos, varias secuencias de decirle, el examinador le dice la misma lista de palabras unas 5 veces aproximadamente. Depende de la prueba, puede variar un poco, pero son varias estímulos de la misma lista, de la misma forma. Entonces, se puede evaluar esto de las estrategias y la memoria a largo plazo porque son varios los repasos que la misma prueba les pide que utilicen. Bueno, después, otro de los puntos que miramos es la curva de aprendizaje, es decir, cuántas son las palabras que puede recordar a través del tiempo. En una primera exposición a la lista de palabras va a recordar una cantidad de palabras, que decimos que si es en la primera lista, estamos evaluando la memoria a corto plazo, decíamos que era este número que más o menos la media estaría en 7 más menos 2, es lo que tendría que estar recordando, y que si aumentamos la cantidad de exposiciones a esa lista de palabras, se supone que va a tener mayor aprendizaje, porque la prueba misma posibilita esta cantidad de repasos. Entonces lo que estamos también evaluando es cuál es la posibilidad de aprender a partir de esta estrategia. Lo cual para nosotros, los psicopedagogos y para los fonos, es importantísimo porque estamos evaluando esta capacidad de aprendizaje a partir de una estrategia que es la repetición y las estrategias que utilizan. Entonces vamos a ver, si la curva de aprendizaje puede ser ascendente, significa que recuerda por lo menos 3 palabras, ¿sí?, más entre la lista 1 y la 5, por ejemplo. Y no hay ninguna disminución de la cantidad de palabras en las listas del medio, es decir, en la 2, en la 3 y en la 4. Si hay un descenso de por lo menos 3 palabras entre la lista 1 y la 5, y no hay ningún incremento de palabras entre las listas 2, 3 y 4. Pero también nos podemos encontrar con fluctuaciones o con curvas de aprendizaje planas, que se mantiene constante el número de palabras entre todos los ensayos. Esto es sumamente variante porque depende de la capacidad cognitiva de memoria de cada sujeto. Entonces es interesante ver qué es lo que sucede, ¿sí? Porque es personal e individual de cada uno. También otra de las cuestiones que vamos a mirar en lo que es la evocación son los errores, así como decimos, vamos a considerar acierto cuando lo dice, lo puede evocar correctamente, cuando consideramos un error en lo que es memoria, cuando hablamos de intrusiones o perseveraciones. Intrusiones es cuando agrega a la lista de palabras a recordar una palabra que no estaba dentro de la lista original. Y bueno, puede haber intrusiones semánticas, intrusiones fonológicas, que, digamos, que asocian esa palabra de la lista a otra, ¿sí?, y la agregan. Perseveraciones es que de repente no registran que ya habían dicho la palabra y la repiten en la evocación, ¿sí? Bien. Memoria operativa, un poco ya les conté la diferencia, que no es solamente recordar de manera inmediata, sino que también es hacer algo con esa información que yo recibo, procesar, realizar algún trabajo cognitivo con esa información, mantener la información para poder hacer algo. Por ejemplo, un cálculo mental. Un cálculo mental implica que yo le digo 2 más 2 y que pueda recordar, ustedes un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y que pueda recordar esas cifras y a su vez poder representarlas y hacer el cálculo, digamos, que le estoy pidiendo, que es una suma. Todo eso a nivel cognitivo. O un problema, muchas veces memoria operativa también se evalúa a través de lo que son problemas aritméticos, no solamente sumas, como yo le estoy haciendo ahora, un cálculo, sino a través de pruebas, de problemas aritméticos orales. Es decir, si corto una manzana
a la mitad, ¿cuántos pedazos tendré? Por ejemplo, lo que yo les dije ahora es una consigna del subtest de aritmética del test de inteligencia del WIS para niños que evalúa memoria operativa. ¿Sí? Como para decirles un ejemplo concreto de cómo evaluarlo. Y lo que nos interesaba a nosotros, además, en cuanto a lo que es memoria operativa, poder contarles un poco teóricamente que hay algunos autores que últimamente, las últimas décadas, se ha investigado mucho acerca de la memoria operativa o la memoria de trabajo y cómo estaba conformada esta memoria de trabajo, y uno de los autores más representativos con respecto a ello es Baddeley, que ha realizado varios modelos para comprender a la memoria operativa. Uno de ellos es el modelo tripartito, que comprendía que la memoria operativa estaba conformada por componentes internos, que es el ejecutivo central, el bucle fonológico y la agenda visoespacial. Luego, posteriormente, le sumó un cuarto componente, que es el buffer episódico. Ahora vamos a contarles de cada uno de estos subcomponentes que conforman la memoria operativa, de qué función trabajarían dentro de la memoria operativa. El ejecutivo central, como más o menos lo pueden vincular con la palabra, se refiere a las funciones ejecutivas, ¿no? Como las funciones ejecutivas que están vinculadas a la focalización de la atención, al cambio atencional, que son necesarias para procesar esa información que tengo que trabajar, ¿no? Activar de repente, como yo les decía, si corto una manzana por la mitad, ¿cuántos pedazos tendré? Tengo que activar cuestiones que tienen que ver con mi memoria a largo plazo, que tengo que saber que es por la mitad, por ejemplo. A su vez, inhibir información que no es relevante para resolver determinada problemática, realizar un seguimiento de los procesos cognitivos que estoy haciendo para poder llegar al resultado, y una planificación y secuenciación interna de actividades cognitivas que tengo que hacer para acercarme al resultado. Todas estas actividades o funciones ejecutivas que realiza el Ejecutivo Central las realiza sobre otros dos sistemas, que es el buffer episódico y la agenda visoespacial, porque cada uno de ellos se encargan de trabajar con información específica. ¿Sí? Por un lado tenemos al buffer episódico, que se encarga de trabajar con la información que es verbal, la información que está usando almacenada a través de códigos fonológicos. Pero a su vez el buffer episódico está conformado por dos componentes, que se dividen en un componente activo y un componente pasivo. El componente activo vamos con el componente pasivo primero, que es el que permite que esa información verbal esté almacenada a través de códigos fonológicos y que pueda estar representada internamente. Pero para que no decaiga, porque por el almacén fonológico es pasivo, solamente almacena, necesitamos que el proceso de repaso activo permita que esa información verbal se mantenga en el tiempo y se pueda refrescar las representaciones almacenadas, impidiendo que desaparezcan. Por otro lado, la agenda visoespacial también está dividida en estos dos subcomponentes, que uno es el almacén visual pasivo, que es también el que permite representar la información visual, mientras que el escribo interno es el que permite este mantenimiento, manipulación y transformación de la información visual almacenada. Encontrándose el Ejecutivo Central trabajando subsidiariamente en estos dos subsistemas. Por otro lado, teníamos un cuarto componente, que era el buffer episódico, que es un almacenamiento que es temporal, pero multimodal, ¿sí? Porque va a lograr la integración de la información episódica, que episódica tiene que ver con contextualizar esa información en un tiempo, en un espacio, ¿sí? Temporo-espacial. Entonces, trabaja información de manera integrada y simultánea.
dándole una contextualización a la información. Entonces tenemos un ejecutivo central que trabaja con 3 componentes subsidiarios, ¿sí? Que a su vez van a estar vinculados con la memoria a largo plazo. No sé cómo vamos con el tiempo. Bien. Profe, perdón, me perdí un poco. O sea, el Ejecutivo Central... Acá. El Ejecutivo Central tiene tareas que están vinculadas con las funciones ejecutivas. Control, supervisión, atención, regulación, seguimiento, planificación de lo que sucede en los otros componentes, que van a trabajar con información específica, ya sea si es visual, ya sea si es verbal o es contextual, espacio-temporal. A su vez, ellos tienen como otros subcomponentes que, como es bien teórico, ¿no? Con componentes que tienen que ver con el almacenamiento o con el procesamiento. Bien, y ese buffer episódico estaría en todo. Estaría integrando la información, contextualizándola en espacio y en tiempo. Por eso le quedaba, el modelo tripartito en realidad estaba incluida en un principio solamente a la agenda visoespacial y al buffer episódico, pero se dio cuenta que faltaba un elemento más que integre a lo contextualizado, que logre integrar la información. Igualmente, nosotros vamos a encontrar que todo esto es muy teórico como para comprender cómo está compuesta la memoria operativa, y que a su vez hay mucha información todavía que todavía se sigue investigando, porque es un tema que es muy actual, con estos componentes, cómo está compuesta la memoria operativa y cómo evaluar estos subcomponentes tan específicos también. Porque hablamos de componentes que son, que todos los procesos cognitivos se descomponen y que son evaluables independientes entre sí. Todo esto hay todavía mucho para seguir construyendo a nivel investigación, ¿no? ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, perfecto, gracias. Bueno, y el último de los almacenamientos, que es como el que conocemos como el que tiene mayor capacidad, tanto a nivel temporal como en cuanto a la cantidad de información que puede almacenar, es la memoria a largo plazo, que a su vez la subdividimos en una memoria más declarativa de tipo verbal o explícita, porque la podemos expresar, la podemos traer conscientemente esa información, ¿sí? Es más vinculada a un saber qué, mientras que hay otra memoria, que es una memoria de tipo procedimental, más implícita, menos consciente, y que está vinculada a un saber cómo. Entonces podemos decir que nuestros conocimientos a largo plazo, almacenados a largo plazo, podemos a su vez subdividirlos en diferentes categorías de acuerdo a qué es lo que yo estoy recordando a largo plazo. Si yo les digo cómo el aprendizaje de andar en bicicleta, cómo ando en bicicleta, es muy complejo poder explicitarlo con palabras al andar en bicicleta. Uno sabe andar y ya. Bueno, un poco porque se trataría de esta memoria más procedimental, de procedimientos, en donde es mucho más complejo poder verbalizar estas acciones que nosotros hacemos. Mientras que la memoria declarativa, que en ella encontramos la memoria episódica y la memoria semántica, son fácilmente verbalizables, explicables los conocimientos que tenemos almacenados en ella. Por un lado, la memoria episódica se refiere a todos estos eventos, recuerdos, hechos que los podemos ubicar a nivel espacio-temporal, los contextualizamos en un determinado momento. Va también a implicar, ¿no?, la memoria, igual que todos los procesos, la memoria episódica, igual que todos los tipos de memoria, el codificar, el retener, almacenar o recuperar, ¿no? Incluye siempre todos los procesos. Y la memoria episódica es individual, ¿no? Porque podemos recordar en nuestra memoria aquello que vivimos, ¿no? Por ejemplo, que ustedes puedan decir que
cómo vivieron el cumpleaños pasado o la Navidad pasada. Es un determinado recuerdo que es vivencial y es individual de la persona. Bueno, la memoria episódica está vinculada a nuestros recuerdos en el pasado, pero también la memoria episódica está asociada a nuestro futuro. Como hoy les decía, bueno, no sabía si ustedes tenían agendado en su memoria episódica que hoy tenían clases conmigo en un determinado momento y en un determinado lugar, ¿no? ¿Qué es lo que va a venir en un determinado momento? Que a veces en los adultos mayores, justamente esto último es lo que más le cuesta pensar y organizar cómo afecta en el futuro, ¿no? Esta memoria episódica en su futuro inmediato. La información almacenada en esta memoria episódica suele estar menos estructurada, por decirlo así, que la memoria semántica, que la información almacenada en la memoria semántica. Generalmente está vinculada o ordenada de una manera subjetiva, individual, personal, y también, así como está almacenada, también la recuperación está sujeta a esta subjetividad de la persona y suele ser a veces trabajosa. Muchas veces está asociada a cuestiones que tienen que ver con los estresores o con la afectividad de un determinado hecho, que puede ser que sea o recurrente, digamos que sea un hecho que pueda aparecer constantemente como algo traumático, o al contrario, que es un hecho que desaparece, se desvanece. Hay una diferencia dentro de la episódica, podemos encontrar a su vez otra memoria que es la autobiográfica, a diferencia de la episódica, digamos que si bien están dentro de la misma categoría, tienen una diferencia entre las dos. La autobiográfica es totalmente personal de cada uno individual, mientras que la episódica son hechos que a su vez generacionalmente los podemos llegar a compartir, ¿no? Por ejemplo, que si yo les pregunto dónde estaban cuando se cayeron las Torres Gemelas, calculo que todos podemos llegar a decir algo, aunque sé que no compartimos generacionalmente el tiempo, pero calculo que algo pueden llegar a recordar algunas de ustedes, y eso es algo que como episódicamente podemos decir todos, y la autobiográfica es individual. Después tenemos la memoria semántica, que ya está más vinculado a hechos, a saber, a un saber relacionado con acontecimientos, con sucesos, con significaciones. Son los datos que uno tiene acerca del mundo, ¿no? Y bueno, es una memoria que suele permanecer de manera más estable a lo largo de toda la vida, aunque puede aparecer en algunos momentos, sobre todo en la adultez mayor, en los adultos mayores, alguna dificultad en el acceso al léxico almacenado, y vinculado a esta memoria semántica también se encuentra en los adultos mayores la dificultad en la recuperación de los nombres propios, que también tiene que ver con dificultades en el almacenamiento de esta memoria semántica de los nombres propios, como una característica propia de la adultez mayor. Después tenemos la memoria procedimental, que un poco les contaba recién como estas dos categorías, la memoria declarativa y la de procedimientos, y yo les decía el ejemplo de andar en bici, ¿no? Como si fuera una de las habilidades que nosotros almacenamos dentro de esta memoria, es una habilidad bien motriz, pero a su vez dentro de la memoria procedimental también comprenden las habilidades perceptivas, sensitivas y las cognitivas, como por ejemplo dentro de las cognitivas podría ser la resolución de un determinado problema que impliquen pasos, ¿no? O por ejemplo la división, que también implican muchos pasos cognitivos. Esta memoria procedimental suele permanecer estable a lo largo del tiempo, hasta la adultez mayor. Por ejemplo, podemos encontrarnos adultas que
saben tejer a la perfección y sin embargo tienen otras dificultades a nivel verbal, pero lo que aprendieron a muy temprana edad, a nivel motriz, se conserva a lo largo de toda la vida. Bueno, y otra de las cuestiones características de la memoria procedimental es que no incluye en el recuerdo el aprendizaje del contexto en el cual, el recuerdo del aprendizaje en el contexto que se adquirió dicha información. Lo que se mantiene es el aprendizaje, ¿sí? No importa el contexto en el cual se aprendió. Suele ser, la memoria procedimental los aprendizajes o habilidades suelen lograrse a través de manera gradual, a través del tiempo, y por estrategias de repetición, como por ejemplo aprendemos algo en educación física o por encadenamiento de acciones, ¿no? Como un hábito o un determinado paso, digamos, como actividad de educación física. Bien, vamos avanzando. Hay otra diferencia también de autores que clasifican a las memorias en memoria implícita y memoria explícita, que tiene que ver con esta capacidad de recuperación de la información, de declaración de la información, o no, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos a la memoria implícita, incluyen a lo que es la memoria de procedimientos, y a la memoria semántica, y a un sistema de representación perceptual que lo vamos a ver más adelante, que todavía no lo vimos, también estaría dentro de lo que es la memoria implícita. Este tipo de memoria implícita, no hay una conciencia temporal o contextual de aprendizaje, es lo que les contaba recién, no hay un recuerdo de cuándo se aprendió esa información, y tienen un efecto que se llama priming, que es positivo. Cuantas más veces esté expuesto a ese estímulo, ya sea visual o auditivo, más fácilmente después va a ocurrir la evocación de ese hecho que quiero recordar. Esto sucede en información que es de tipo procedural, en información que es de tipo perceptiva y en información semántica. A nivel la memoria explícita, que incluye la memoria episódica y la memoria a corto plazo, es una memoria que se desarrolla tempranamente en lo que es la etapa de la escolaridad y suele declinar con el tiempo. Yo les decía, bueno, le cuesta a los adultos mayores pensar en lo contextual de la información, quién dijo, cuándo lo dijo, quién fue, es la parte más compleja para ellos, y lo que es la memoria a corto plazo, como esta habilidad de recordar inmediatamente. Y está asociado la memoria episódica a una cuestión a lo vincular y a las experiencias personales de la persona, ¿sí? A lo experiencial, a cuánto de vivencia ha tenido para poder mantenerlo. A su vez tenemos otro tipo de memoria, otra clasificación, que es la memoria prospectiva, que está vinculado al futuro y tiene que ver con este recuerdo de lo que tenemos que hacer en un determinado momento. También esta memoria prospectiva se ve más afectado en los adultos mayores, y que muchas veces utilizan determinadas claves o apoyos para recordar qué es lo que tienen que hacer, cuándo, con quién, para qué, y qué es lo que tienen que hacer. Entonces se pueden utilizar apoyos externos, como si fueran agendas, por ejemplo, visuales o auditivas, que intenten evocar esa información almacenada. Muchas veces esta memoria prospectiva también es susceptible a la afectividad, a las tensiones, a las preocupaciones, y está muy vinculada tanto a la memoria operativa como a las funciones ejecutivas, de planificación en el tiempo y de organización de los eventos y de los hechos.
Bien, hay otro modelo de memoria, que es el modelo de Craig y Lockhart, que habla de los diferentes niveles de procesamiento en la memoria. Es bastante sencillo de comprender una vez que entendemos que ya sabemos que hay diferentes tipos de almacenamiento, memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Lo que nos va a aportar este modelo es cómo se procesa la información a través de diferentes niveles de análisis, de acuerdo a lo que el sujeto considera que es relevante o no el tratamiento de esa información. Entonces, en principio, si tengo un estímulo en el mundo que nos rodea, tengo un estímulo, un determinado target, la memoria sensorial lo que va a hacer es, si lo atiendo, va a continuar con el procesamiento de la información. Si yo decido no registrar esa información en el medio, esa información se va a perder, se va a desvanecer en fracciones de segundo. Listo, ya no continúa con el procesamiento de la información. Si continúo atendiendo a esa información, va a pasar a un procesamiento de análisis de la memoria a corto plazo. Y depende de qué tipo de análisis haga la memoria a corto plazo, si va a ser superficial o profundo, es el tipo de estrategia que se pone en juego. Si es superficial, la información queda almacenada en una memoria a corto plazo. Si la información se analiza de manera profunda, a través de estrategias cognitivas y semánticas, que es como suele organizar la información, la memoria a largo plazo, va la información de la memoria a corto plazo a un análisis de la memoria a largo plazo, para que permanezca por más tiempo. Ese sería el modelo de análisis que agrega a lo que ya sabemos los diferentes tipos y niveles de análisis de la memoria. Bien, ya vamos como finalizando, estamos en la última etapa de lo que son los diferentes modelos teóricos de memoria, que ya nombramos como sistemas de memoria, la memoria a corto plazo, una memoria operativa, una memoria a largo plazo, y dentro de las memorias a largo plazo nombramos a la semántica, a la episódica y a la procedimental. Entonces decíamos que un sistema de memoria, que es lo que les contaba al principio, es una red neuronal que se encarga de trabajar, de procesar determinado tipo de información, de hacer un determinado funcionamiento con determinados mecanismos cerebrales específicos que se ocupan de este tratamiento. Por último, tenemos el sistema de representación perceptiva, que es otro sistema de memoria, que también lo nombran algunos autores, que se encarga de mejorar la identificación, ¿sí?, como a nivel perceptivo, y el efecto priming perceptivo de un determinado elemento. Entonces, el sistema de representación perceptual está conformado por diferentes subsistemas que son, en realidad, uno es la forma visual de las palabras, el segundo subsistema es la forma auditiva de las palabras, y el tercero, la descripción estructural de objetos. Entonces, a nivel perceptivo, nos vamos en este sistema de representación perceptual, uno va a trabajar con palabras, otro va a trabajar con objetos, y otro va a trabajar con la forma visual de las palabras. Lo que hace el priming, que los expliqué anteriormente, es favorecer el recuerdo de o de esa palabra ya oída, o de esa palabra ya vista, o de ese objeto con esas características que observamos. Otro de los aspectos que nos interesaba puntualizar con respecto a la memoria, ya no vamos a hablar de los diferentes tipos de memoria ni los modelos, sino es cuál es la vinculación de la memoria con el aprendizaje y el olvido, y con las fallas de memoria. Miro un poco la hora. Nosotros sabemos que por experiencia y por estrategias de aprendizaje, la memoria muchas veces la vinculamos con aquello que nosotros sabemos y que podemos decir, y con toda la información que tenemos almacenada, y con aquella información que perdemos o que nos cuesta evocar. Y a partir de una estrategia, como, digamos, de estas vivencias que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria, podemos tener como intuitivamente, algunos conocimientos acerca de lo que es favorable para el aprendizaje, y aquellas cosas que tenemos que evitar para que nos pase que se olvide o se pierda la información.
Sabemos que es muy importante a la hora de recordar una información, la atención, ¿sí? La concentración como primera instancia para favorecer todo este recorrido de información que tiene que trabajar a nivel cognitivo. A su vez, hablamos de una motivación o una voluntad, una disposición que tiene que tener el sujeto, ¿no? No solamente la atención, sino como esto más intrínseco que tiene que aparecer, que no puede ser extrínseco de otro, sino que lo tiene que poner la propia persona. Después sabemos que hay determinados momentos del día que son favorables para el estudio, para aumentar la capacidad de retención de la información, mientras que otros biológicamente son contraproducentes, ¿no? En determinadas horas del día puede ser que estemos más cansados y que eso afecte nuestra capacidad atencional también. Decimos que cuando hablamos de aprendizaje en los niños o en la etapa de la adolescencia, es mejor darles una regla para estudiar y aprender o recordar, que es poco y seguido. Es decir, no hacer extensiones de estudio o sesiones de estudio, o bueno, cuánto tiempo vas a estar estudiando un determinado tema, tanto tiempo, ¿sí? Pues extendido en horas de tiempo, sino que es mejor reducir, pero que esa frecuencia o sesión de estudio sea repetida a lo largo de determinada cantidad de días. Por eso decimos que es mejor poco y seguido que mucho y única vez. Como estudiar, que es lo que suelen hacer, el error que suelen caer todos los alumnos es estudiar el día anterior al examen, ¿no? Estamos hablando de que no es favorable para el cansancio, que no es favorable también para la estrategia de repaso y luego la evocación de esa información. Si yo estudio poco y seguido, voy a favorecer a la repetición y la estrategia de repaso, ¿sí? A su vez, cuanto más logre estrategias de agrupamiento de tipo profundas o de tipo elaborativas, mejor también va a ser que esa fuerza de almacenamiento se consolide o se fije. Por otro lado, en cuanto a la cantidad, hay otros estudios que hablan en cuanto a la longitud de la información, ¿no? Cuánta es la cantidad de información que se tiene que retener, cuanto más extensa es la serie de elementos que se tiene que responder, que tiene que evocar o aprender, es más complejo el estudio. Entonces, ir haciendo como repeticiones graduales y tratar de hacer agrupamientos que favorezcan ir aumentando esa extensión de la serie de elementos que se tienen que reproducir. Por ejemplo, decimos, bueno, estudiás, son 10 hojas, las 10 hojas no las puedes estudiar de repente y de una única vez, sino que vamos a ir estudiando, seleccionando la información de modo organizado, primer párrafo o primer tema, para ir agregándole los siguientes. Bien. Hablando de el olvido, puntualmente, sabemos que nuestra capacidad de memoria estructuralmente tenía una limitación, que si bien decimos que la memoria a largo plazo, decimos que es ilimitada, o esto es lo que se suele decir, también tiene una limitación, sería una falla de memoria si recordaríamos todo lo que pasa todo el tiempo, estaríamos como Funes el memorioso, y que eso ya sería una patología, ¿no? Es saludable y adaptativo también, como la función de la memoria, dejar que determinados elementos que son innecesarios o superfluos, que no nos sirven, se borren y desaparezcan, ¿sí? También es una función adaptativa seleccionar aquella información que consideramos subjetivamente saludable, que nos haga bien, y olvidar otra que nos haga daño reiteradas veces. Esto un poco hablando de la afectividad. Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos recordar información y no la podemos evocar?
Generalmente, por ejemplo, si estamos cuando éramos chicos y estábamos estudiando algo con nuestra familia, nos daban alguna pista para poder recordar y para poder decir cómo continuaba una determinada lección. Bien, las pistas o señales ayudan a la evocación de información, ya sea que se trabajen con pistas fonológicas o con pistas semánticas, ayuda a la recuperación de información ante el olvido. También sabemos que si esa información decíamos que se mantenía y se favorecía el aprendizaje, si se aprendía poco pero frecuente, sabemos que si no se utiliza esa información y no se repasa, la información a través del tiempo se suele perder y desaparecer, decrece la huella de ese almacenamiento. Y también olvidamos muy fácilmente aquello que no consideramos nosotros relevante, y eso también es subjetivo, que es lo que considera relevante uno a diferencia de lo que considera relevante otro. Por eso hay dos teorías acerca de las teorías del olvido. Una, por un lado, plantea que los trazos mnésicos, los trazos de memoria, se pierden, se desvanecen con el transcurso del tiempo, ¿sí? Esto que decíamos, desaparece, la huella se va debilitando. Por otro lado, hay otras teorías que plantean que esa información o esos trazos mnésicos no desaparecen y que se vuelven cada vez menos accesibles en realidad con el paso del tiempo. A partir de estas teorías nosotros tenemos, surge la ley del desuso, que nosotros podemos comprender que a partir de una información que no se usa, va perdiendo lo que nosotros llamamos fuerza de recuperación, que es una fuerza que al perderse dificulta el acceso a esa información, a ese almacenamiento. Eso quiere decir que cuanto menos se usa la información, lo que veníamos diciendo, menos fuerza de recuperación va a tener. Y la recuperación va a aumentar la fuerza y la reconsolidación de esa información. Entonces volvemos a esto de la estrategia del repaso y la ley de desuso y la fuerza de ese trazo mnésico, cómo se retroalimenta, ¿no? La información que no se usa no pierde fuerza de almacenamiento, que era la fuerza de ingreso en los primeros momentos del proceso de memoria, no es eliminada, ¿sí? No es eliminada esa información, sigue estando disponible, aunque sea difícil la recuperación, traerla a la memoria. Pero luego, si nosotros brindamos claves o pistas, esa información puede volver a resurgir y la podemos volver a utilizar. Eso estaría haciendo la ley de desuso, diferenciando lo que es la fuerza de almacenamiento, diferenciando de la fuerza de recuperación. Tenemos algunas fundamentaciones o explicaciones acerca de por qué ocurre el olvido, que algunas las estuvimos diciendo. Bueno, puede ser por pérdida de información real, es decir, que se pierde la fuerza en el almacenamiento en este momento de aprendizaje. También puede ser por fallas en la recuperación de la información, fallas en la fuerza de evocación, ¿sí? Esta dificultad para acceder a la evocación, por fallas o por distorsión en las huellas existentes de una información ya existente, que al ingresar una información nueva produce una interferencia con algo que yo ya tengo, ¿sí? Entonces produce una interferencia o una confusión. O puede ser que una combinación de las anteriores, digamos, que puede ocurrirse una falla en la fuerza de almacenamiento, una falla en la fuerza de recuperación y por interferencia, digamos. Pueden ser los tres motivos por los cuales puede ocurrir el olvido. Como veníamos diciendo, y vinculado con la curva de aprendizaje, también tenemos la curva del olvido, que decimos que la curva del olvido es rápido al inicio, ¿sí? Y baja gradualmente. Es decir, que la información que dura, la que perdura, es la más vieja, y se olvida
y se olvida menos rápido, ¿no? Porque va a pasar al almacenamiento de la memoria a largo plazo. Lo que veníamos diciendo, la serie primera se olvida más lentamente. Las últimas se olvidan más rápidamente, a diferencia de las primeras, ¿sí? Está vinculado la curva del olvido a la curva del aprendizaje que vimos. Todo esto tiene una excepción, la curva del olvido y la curva del aprendizaje, cuando hablamos de la memoria procedimental, que decíamos que era una información que se almacenaba y perduraba a lo largo del tiempo. Cuando hablamos de dificultades en la memoria, podemos encontrar dos tipos de dificultades. Una es por omisión y otra es por comisión. Las fallas por omisión es cuando hay dificultades o incapacidad para poder recordar una información. Puede ser por el debilitamiento o la pérdida de la información por el paso del tiempo, por distracción, por preocupaciones, por fallas a nivel atencionales, o por bloqueos que están vinculados a perturbaciones afectivas o frustraciones de la persona que impiden que una determinada información sea recuperada. Eso es que la información no la puedo traer, no la puedo recordar. Y por otro lado están los fallos por comisión, es cuando la información no es, la información que evoco no es correcta o no es la deseada. Y eso puede ocurrir por diferentes motivos. Uno puede ser la atribución errónea, que es cuando cuando el sujeto confunde la fantasía con la realidad y recuerda incorrectamente lo real. Otro es la susceptibilidad a la sugestión, que muchas veces cuando determinadas personas le hacen preguntas al sujeto que tiene que recordar, y a veces esas preguntas suelen ser inductivas, se van implantando recuerdos que no son los reales, sino surgen a partir del modo en que se llevó adelante determinada entrevista. Bueno, después está la tergiversación de los hechos, en donde se modifica la realidad, muchas veces debido a la forma en cómo se van contando y se van relatando, se van perdiendo, se van modificando y se van agregando determinados sucesos que no estaban en la realidad a partir de los diferentes relatos. Y otro de los fallos por comisión es cuando, decíamos, hay información incorrecta, que es los tres anteriores, o cuando hay información que no es la deseada, que tiene que ver con esto, que es, por ejemplo, la persistencia, un recuerdo reiterado y perturbador que se prefiere que se olvide, pero vuelve a aparecer una y otra vez. Esto sería que no es adaptativa a la función de la memoria. Decíamos que la función de la memoria era recordar aquello que nosotros considerábamos relevante y que era funcional para nuestra vida. Un hecho que es perturbador y frustrante para la persona y se recuerda reiteradas veces tampoco es adaptativo. Estos primeros que les conté, de atribución errónea y susceptibilidad de la sugestión, y la tergiversación de todos estos suelen tener severas como implicancias en los que son los procesos legales, ¿sí? Están muy estudiados y vinculados con causas penales, donde los testigos tienen que hablar y suceden estas cuestiones, obviamente tienen una importancia muy relevante. Bien. Profe, perdón, buen día, buenas tardes. Soy Naira, pero no tengo bien la cámara y por eso. No te preocupes, no nadie. Esto del tema este, bueno, porque si prendo la cámara me hace un ruido en el auricular. Esto que estabas diciendo, nosotros me parece que me acuerdo que lo habíamos visto en psicología, que era como la construcción de los recuerdos, o sea, en realidad no eran recuerdos reales, sino algo que se construye, a veces puede ser sin ningún tipo de patología ni con el ánimo de alguien, sino que a veces uno por ahí, por ejemplo, de chico no recuerda cosas, pero construye un recuerdo en base a fotos que le muestran, y a veces, bueno, puede construir eso que no recuerda, real. pero
Claro. Ujú. Pero también nos había nos había dado este ejemplo de a veces en, no sé, un choque, que alguien le pregunte a un testigo qué pasó que cuando estallaron los vidrios o la forma en que se le preguntaba, hacía que esa persona se imagine cosas que capaz que realmente no había visto. Tal cual. Esa es la sugestión. O también puede ser a veces en juicios de niños menores y eso, Ujú. la forma en que les pregunten también, por ahí a veces en lo que es abusos o ese Tal tipo de cual. cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá, bien. Bueno, gracias. Entonces, como para que diferencien, digamos, en la memoria, como estas dificultades cuando es información incorrecta o que no es la deseada, con la incapacidad o las dificultades para recordar, para traerle o para evocar la información. Un poco para que yo como práctico, pensamos en dos prácticos que son dos consignas que tienen características distintas. Esta del hombre de la memoria de 7 segundos, yo les puse un video cortito, ustedes en YouTube si quieren investigar un poquito más, hay videos más extensos del caso, es interesantísimo la situación que le pasa a este hombre. Un poco la idea es trabajar más como intentar fundamentar cuál es el tipo de memoria que se encontraría afectada, cuáles son las fases de estas tres fases del recuerdo, cuál es la que tendría comprometida, eh, y fundamentarla desde la teoría, ¿sí? Eh, y a su vez, algo muy claro, en el video lo van a ver, esta dificultad de memoria que tiene, cuáles son las implicancias en su vida cotidiana, que es claramente, digamos, de las funciones de memoria, de todas las funciones cognitivas, creo que la que tenemos como con elementos más concretos y cotidianos para ejemplificar de la gravedad cuando empieza a fallar, es claramente la memoria. Cómo entorpece su cotidianidad y dificulta su funcionamiento autónomo, sobre todo en los adultos mayores. Y por otro lado, la lectura del caso del marinero de Oliver Sacks es un relato, yo les contaba, de un caso real de un adulto que se encuentra internado y es evaluado por un neuropsicólogo en su momento, que se escribe con Luria, que es muy interesante lo que Luria le responde, y bueno, también quería que ustedes retomaran un poco esas palabras de Luria, que es el aporte y la orientación que Luria le hace al a Oliver Sacks acerca de este paciente, ante las dificultades que plantea. Entonces, un poco quería, si bien por un lado es intentar comprender qué le está sucediendo desde la neuropsicología de la memoria, eh, brevemente, porque a su vez en el caso está explicado claramente cuál es la dificultad que tienen que interpretar, sino que ya está enunciado, las dificultades en la memoria que tienen en el texto, pero sí quería que tomaran un posicionamiento un poco más argumentativo y reflexivo acerca del rol terapéutico en este caso. Y tomando un poco, yo les estoy dando la pista esta de retomen las palabras de Luria, a ver cómo les resuenan a ustedes y qué les pasa con lo que Luria plantea y qué interpretan ustedes que le pasó también a este neuropsicólogo en su momento no era neurólogo que trabajó en el caso. ¿Sí? La idea es que puedan participar, yo ahora no recuerdo si está estipulada una fecha de cierre, creo que no está estipulada una fecha de cierre. El foro funciona como el foro pasado de Cecilia. ¿Sí? Ay, me quedé sola. ¿Estoy sola? No. No, No, estamos acá. Perdón. Estamos acá, profe. Pensé que me había quedado sola y no veía a nadie. Funciona igual que el foro de Cecilia, que la idea es que ustedes puedan exponer y después van a leer las opiniones del resto. ¿Sí?
¿De acuerdo? Bien, sí. Bien. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta. A mí me quedó un poco en el aire la memoria prospectiva, como que no sé bien dónde clasificarla. Memoria a largo plazo. Prospectiva, Es una memoria a largo plazo, es un tipo de memoria a largo plazo, ujú, ¿sí? bien. Lo que pasa es que hay Bien. algunos autores que hacen esta doble división, declarativa, procedimental, explícita e implícita. La prospectiva no tiene como un versus, prospectiva, Claro, simplemente. Pero es memoria a bien. largo plazo. Bien, gracias. Bien. Profe, ¿y esa en qué se diferencia con la episódica en cuanto a lo del futuro? Es puntualmente apunta al futuro. Es bien prospectiva, es apunta al futuro, únicamente. La episódica tiene enlaces con el futuro, pero es del pasado. Ah, bien. Gracias. La prospectiva, como un ejemplo más concreto, es esto de tener una agenda en la cabeza, saber qué es lo que tengo que hacer mañana, pasado, el mes que viene, tener como organizado y secuenciado mentalmente, y cuando no lo tengo, uso agendas. Como ese es el ejemplo más claro. ¿Sí? La episódica puede tener una vinculación con el pasado, con el futuro, pero está más vinculada con aquellos hechos que ya vivimos en el pasado. ¿Sí? Sí, quedó claro. Bueno, ¿les parece que quedemos un poco, nos leamos, perdón, en el foro y cualquier duda que tengan, me escriben? Sí, profe. Todos tienen el mail mío. Cualquier cosa que saben que el mail es más rápido que la plataforma para lo que es mensajería. Si quieren, a ver, ¿lo recuerdan? Sí, si podés anotarlo mejor, porque una vez yo te envié un mail para otro trabajo y es como que me lo rebotó. Estuve esperando una semana la respuesta y no llegaba y decía que tenías la casilla llena, pero no sé qué mail era, Eso puede pasar, cuál de los correos. eso puede pasar. Este segundo que les estoy escribiendo no falla. El primero puede estar lleno, el segundo no. ¿Sí? Bueno, cualquier duda que tengan, nos mantenemos comunicadas y recuerden que mis clases siempre van a ser por Zoom. ¿Sí? Sí, estaba anotando el mail. Perfecto. Como no las veo, escucho unos silencios y digo, ¿están? Sí, pensás que nos fuimos. Sí. Bueno, Bueno, cualquier cosa gracias. nos mantenemos en contacto. Les mando un beso. Bueno. Un beso, chau. Chao, chicas. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe.